Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15, verso 10. Primero a los Corintios, en el capítulo 15. En el versículo 10. ¿Lo tienen? Dice la Sagrada Palabra de la siguiente manera. Dice así. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 10. Dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ya hemos visto en estudios anteriores de qué manera el apóstol habla de la gracia. Sí. Ya hemos estudiado la gracia en los escritos de Pablo. Ya hemos visto cuántas veces se menciona la palabra gracia en toda la Biblia. En el Antiguo Testamento, cuántas veces se menciona en el Nuevo Testamento, cuántas veces se menciona en los Evangelios, y especialmente hoy nos interesa ver de qué manera se menciona en los escritos de Pablo, incluyendo Hebreos. ¿Sí? Gracia es una palabra muy utilizada en las Sagradas Escrituras, y Pablo, como ya lo habíamos mencionado antes, pues la usa, es el que más la usa. Algunos comentaristas llaman a Pablo el teólogo de la gracia, ¿sí? El trabajador de la gracia, el ministro de la gracia. ¿Sí? Pablo era un hombre que sabía ver, sabía apreciar y sabía entender la gracia de Dios. Hoy vamos a llamar a este tema simplemente Pablo y la gracia. ¿Sí? El apóstol Pablo y la gracia. Ahora vean, ya que miramos primero a los Corintios 15:10, vamos a ver Colosenses 1, versículo 29. Colosenses capítulo 1, versículo 29. Dice: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, el cual actúa poderosamente en mí. Aquí no se menciona la palabra gracia, pero viene incluida. ¿Por qué? Porque Pablo dice que yo lucho según la potencia de Él. O sea, yo no lucho según mi potencia. ¿Sí? Entonces no habría gracia. Entonces no podríamos encontrar gracia aquí si Pablo estuviera diciendo yo lucho según mi potencia. Pablo dice lucho según la potencia de Él. Ese Él puede ser nuestro Señor Jesucristo, puede ser nuestro Sagrado Padre Celestial. Dice, la cual actúa en mí. O sea que el trabajo, la obra que hacía Pablo, no la hacía según sus fuerzas, sino que la hacía según la gracia, porque dice que no eran de él, de su persona, eran de Cristo. ¿Sí? Y dice que esta gracia actuaba poderosamente en él. El caso es que en el 15:10 dice de manera más clara, dice, pero la gracia de Dios, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo era uno que entendía de manera perfecta la gracia, y por eso vamos a estudiar hoy este tema, Pablo y la gracia.
Vamos a ver algunas cosas y solamente son 7 palabras. Sí, 7 palabras, 7 versos y nos vamos perfectamente enseñados respecto a la gracia, a Pablo y la gracia y la tremenda relación que había entre estos. El asunto 1 se compone por la gracia soy lo que soy. O simplemente le pueden poner asunto 1, soy lo que soy, hablando de la gracia. Dentro de esa relación entre Pablo y la gracia, surgen estas palabras, soy lo que soy. Así que lo primero que vamos a estar estudiando es Pablo y la gracia, y vamos a tomar las palabras de Pablo de 1 a los Corintios 15:10, cuando dice, por la gracia soy lo que soy. El asunto número 2 lo vamos a ver en, 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 en su conversión. En Hechos 9:4 lo podemos ver. Sí. Y lo vamos a ver más especialmente en 1 Timoteo, en el capítulo 1, desde el versículo 12 hasta el versículo 14. Sí. Es en el asunto 2, las palabras van a ser me llamó. El asunto número 3, no le pongan conversión, ahí me equivoqué. El asunto número 2 es me llamó. Por su gracia soy lo que soy. 1, por su gracia me llamó. Y el asunto número 3, ahí sí entra la salvación, ahí entra el perdón de pecados. El asunto número 3 es, en la gracia, por gracia tenemos perdón de pecados. Sí. En la gracia tenemos, o por la gracia tenemos perdón de pecados. Y el asunto número 4 va a ser basado en Gálatas 5:4. Cuidemos de no anular la gracia. Así se llama el versículo número 4. No anules la gracia. Y el asunto número 5 es, reconoce la gracia que te ha sido dada, basado en Gálatas 2:9. El asunto 4, el anterior, no anules la gracia, está en Gálatas 2:21. El asunto número 5, reconoce la gracia que se te ha sido dada. El asunto número 5 está basado en el 2:9. El asunto número 6, algo que les va a parecer muy común es, bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia, seguramente ya conocen la cita, 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Y por último, asunto número 7, déjenme ver si no hay otro, no, ya no hay más. Y aquí para asegurarme le puse la palabra fin. Asunto número 7, sí, utilicen la gracia, sean imitadores de mí. O sea, practiquen la gracia como yo la practico, utilicen la gracia de la manera en que yo la utilizo. Vamos a tomar esas palabras, ser imitadores de mí, en Filipenses 3:17 y 18, para usarlos para imitar, ¿sí? Imitar a Pablo en cuanto a la manera en que él consideraba la gracia. ¿Sí? Así que ahí está el asunto 1, otra vez. Por la gracia soy lo que soy. Asunto número 2, me llamó por su gracia. El asunto número 3, tenemos en su gracia, tenemos redención, tenemos perdón de pecados. Número 4, ¿sí? No anules la gracia, con Gálatas 2:21. Número 5, reconoce la gracia que se te ha concedido. Número 6, bástate mi gracia.
Y el asunto número 7, pues imitemos a Pablo en la manera en que él vivía esta gracia de Dios. Entonces, veamos, el asunto número 1 es basados en 1 Corintios 15:10, por la gracia somos lo que somos. Y la primera pregunta que nos vamos a estar haciendo es, ¿quiénes somos? ¿Y por qué somos lo que somos? Obviamente que utilizando la palabra gracia, no va a haber manera de que se introduzca en este asunto la palabra vanagloria. No hay manera, debido a que estamos estudiando la gracia en la persona de Pablo, no va a haber manera de vanagloria. Sí. No va a haber manera de usar el yo, o el por mí, o los años que tengo, o por mi preparación académica, o por por mis recursos económicos, o porque yo tengo el mejor sueldo, o porque yo aprendo más, o porque yo aprendo menos. Sí. Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y esa es la primera consideración que vamos a enfatizar aquí. Lo que somos, lo que podemos, lo que hacemos y lo que le ofrecemos a Dios es precisamente porque está incluido dentro de la gracia. No porque sea por obra nuestra, no porque sea por virtud nuestra, ¿sí? Porque estamos hablando de la gracia. ¿Sí? ¿Saben qué es lo contrario de la gracia? De la gracia es salario, es merecer, porque es un derecho, porque es una obligación del patrón que si yo he trabajado me pague. El salario no es gracia, es por derecho, es por obligación. Yo tengo que recibir mi salario si he trabajado. Entonces, ahí hay un ejemplo de lo que no es la gracia. Sí. Ahora que si el patrón me paga sin haber ido a trabajar, bueno, pues entonces ahí sí entra la palabra gracia, estaremos recibiendo un salario de gracia, por pura gracia. ¿Por qué? Porque no hemos trabajado y sin embargo pues nos han pagado. Así que Pablo dice, vamos a tomar puras palabras de Pablo, 7 palabras de Pablo, y dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Veamos el versículo en 1 Corintios 15:10 otra vez. Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Todo lo que yo soy, todo lo que yo enseño, todo lo que yo hago, todos los lugares a donde voy, no son por mí. No son por mis virtudes, ni por mi sabiduría, ni por entendimiento, ni por mi educación, son por la gracia. Este es el primer ejemplo de la manera en que el apóstol se expresa de la gracia. Mira Gálatas 1, 11 y 12. Dice Gálatas un poquito más adelante, dice Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12, dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Y el evangelio que yo predico, dice, no es según hombre. O sea, no es obra de ningún hombre, no es creación de hombre. Dice el versículo 12, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así que Pablo, aquí en Gálatas 1, 11 y 12, aunque no está incluida la palabra gracia, se alcanza a observar.
podemos utilizarla cuando dice el evangelio. Dice, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Ahí ya entra la gracia de Dios. Dice el verso 12, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre. Ahí entra la gracia de Dios, sino por revelación de Jesucristo. Ahí está la gracia de nuestro Señor Jesucristo manifestado en estas palabras del apóstol Pablo. Así que, y también a esto tenemos que añadir Gálatas 2:20, ¿sí? Que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sí? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es una muy buena aplicación de la gracia, según Pablo, en este asunto número 1. Ya no somos nosotros. ¿Sí? Para ser como Pablo en cuanto a la gracia, tenemos que aprender a hablar y hacer, como dice Gálatas 2:20. ¿Sí? Ya no soy yo, ya no vivo yo, ya no hablo yo, ya no miro yo, ya no actúo yo, ya no soy yo el que hace las cosas, ya no soy yo el que piensa las cosas, ya no soy yo el que toma decisiones, ya no soy yo el que decide a dónde ir o a dónde no ir. Es la gracia de Dios que actúa en mí. Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Sí. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Por la gracia de Dios tenemos lo que tenemos. Por la gracia de Dios estamos donde estamos. Así que estos temas nos ayudan a alejarnos de la vanagloria, a prepararnos para que cuando hablemos no entre la vanagloria, no nos concentremos en hablar del yo y concentrarnos en hablar más acerca de aquel que sí tiene mucha gracia para dar, y ese es nuestro Señor Jesús. Ahí está, 1 Corintios 15:10, acompañado de Gálatas capítulo 1, verso 11 y 12, y cerrado con Gálatas capítulo 2, verso 20. Y cerramos el asunto número 1, ¿qué fue? Soy lo que soy. Por la gracia, soy lo que soy, dice el apóstol. Sí. Muy bien, asunto número 2. ¿Cuál es el asunto número 2? Me llamó por su gracia. Sí. O sea, yo estoy en este puesto otra vez, no por mí, no porque fui educado a los pies de Gamaliel, no por ser fariseo, la secta más rigurosa, no por ser hebreo o hebreo de hebreos, sino por la gracia. Dice, me llamó por su gracia. Yo estoy haciendo esta obra por su gracia. Yo estoy haciendo esta obra no por mis capacidades físicas o mentales. Yo estoy haciendo esta obra, yo fui llamado a esta obra por la gracia de nuestro Dios, y es entonces cuando tenemos que ir a su conversión. Allá en Hechos 9, sí, en donde habla de cuando él iba a Damasco, donde habla cuando él fue derribado a tierra, donde habla cuando él escuchó aquella voz en medio de aquel gran resplandor, donde habla de aquella conversación que tuvo con Jesús, donde habla de aquellas preguntas que Pablo le hizo a Jesús: ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga?
donde habla de aquellas indicaciones que le dio Jesús. Entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Sí? Pues cuando hablamos de esa conversión, cuando hablamos de ese llamamiento, cuando hablamos de ese ministerio, cuando hablamos de ese evangelismo, cuando hablamos de las misiones, de los viajes misioneros de Pablo, cuando hablamos de su llamamiento, ¿sí? Pablo también incluye la gracia. Lo vamos a ver más claramente en 1 Timoteo, capítulo 1, desde el versículo 12 en adelante. Primera a Timoteo, capítulo 1, desde el versículo 12. Dice, doy gracias al que me fortaleció. No dice, qué bueno que estoy bien fortalecido, ¿eh? No dice, qué bueno que me tomé unas vitaminas y pues ahora estoy bien fuerte. Aquí está la palabra gracia, dice, doy gracias al que me fortaleció. O sea, la fortaleza no es mía, la fuerza no es mía, la capacidad no es mía, los talentos no eran de aquellos a quienes fueron entregados. Las minas no fueron de aquellos a quienes fueron entregadas. Nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestros dones, no son porque nosotros nacimos con ellos, sino porque se nos llamó para que prestáramos ese servicio. Dice Pablo, Jesucristo me llamó por su gracia. Yo estoy en este servicio porque Cristo fue el que me llamó. Y ahí ya entra la palabra gracia. Dice, doy gracias al que me fortaleció. Dice, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor. Doy gracias porque me tuvo por fiel. Doy gracias porque me puso en este ministerio. Imagínense si Pablo hubiera dicho, qué bien que estoy lleno de fuerzas. Imagínense que Pablo hubiera dicho, qué bien que soy fiel. Imagínense que Pablo hubiera dicho, qué bien que por mis capacidades estoy en este ministerio. La gracia, la palabra gracia fuera invisible. No existiera o no existiría, ¿sí? No se haría presente, ¿sí? Entonces, Pablo era uno que tenía muy presente la palabra gracia y esta palabra se hacía presente en cada vez que él hablaba, cada vez que él servía, cada vez que recordaba su llamamiento. Pablo hace uso de la gracia. Por eso dice desde el versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, doy gracias porque me tuvo por fiel, doy gracias porque me tuvo en este ministerio. Verso 13, doy gracias porque habiendo sido yo antes blasfemo, ¿sí? Era perseguidor, aunque era injuriador, ¿sí? Fui recibido a misericordia. Sí, por eso doy gracias, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que Él fue recibido a misericordia porque hizo todas estas cosas por ignorancia y por incredulidad. Y el versículo 14 finalmente aparece la palabra gracia. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. O sea, es cierto, yo fui un gran perseguidor, pero la gracia de Dios fue más grande. Es cierto, yo fui un judío muy celoso, pero la gracia y el amor de Dios que son en Cristo Jesús fueron más grandes.
Es cierto, yo hice muchos males. Es cierto, yo hice mucha maldad, pero la gracia y el amor de mi Señor fueron más grandes. Entender la gracia y entender el amor de Jesús para entender nuestro llamamiento, para entender que lo que tenemos que hacer también es por gracia. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Entonces, Pablo era uno que reconocía la gracia en todos los aspectos, reconocía la gracia en todas sus palabras, reconocía la gracia en su persona, reconocía la gracia en sus hechos, reconocía la gracia en todos y cada uno de los aspectos de su vida. Y por eso estamos en el segundo asunto. Me llamó por su gracia, me trajo por su gracia. Sí. Ahora, en el versículo, en 1 Timoteo 1:12 al 14, lo que debimos haber aprendido en este asunto es ser agradecidos porque Cristo nos fortalece. Sí. Ser agradecidos porque Cristo nos tiene por fieles. Ahí está la gracia. Ser agradecido porque Cristo nos puso en este ministerio, nos puso en este servicio. Ahí está incluida la palabra gracia. Y en el versículo 13 debemos entender que el tamaño de la gracia fue mucho más grande que las cosas, que lo que nosotros pudimos ser antes y lo que pudimos hacer antes. Lo que pudimos hablar antes, los lugares a los que pudimos ir antes, la gracia fue mucho más grande. Entonces aquí habla de la consideración enorme que debemos de tener acerca de la palabra gracia. Entonces nos quedamos con el asunto 2. Me llamó por su gracia. Me llamó porque Él quiso. Me llamó porque a Él así le agradó. Sí. No porque yo hubiera llegado a hacer algo especial delante de mi Señor. El asunto número 3 dice, lo vamos a ver en Efesios 1, 7 y 8. Sí. La gracia en cuanto al perdón de pecados. Sí. La gracia en cuanto a la justificación. O sea, las palabras de Pablo aquí son, yo fui justificado por la gracia. Esta es la gracia salvadora. Recuerden que en Efesios también se menciona, allá en el 4:7 se menciona la gracia capacitadora. Esa gracia capacitadora pudo entrar en el asunto 1 y el asunto 2, cuando dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, o en el asunto 2, que dice, por la gracia me llamó por su gracia. Y en el asunto 3, cuando hablamos de redención, cuando hablamos de perdón, según Efesios 1:7 y 8, la gracia de Dios en nuestra justificación. Mira en Efesios 1:7, Efesios capítulo 1, verso 7, va a decir de la siguiente manera. Dice Efesios capítulo 1, verso 7, dice, en quien tenemos redención. Ahí está la palabra perdón. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué tan grande es la riqueza de la gracia de Dios que nos redimió, que nos dio el perdón de pecados? Sí. No importando cuál fuera nuestro pecado, no importando cuántos fueran nuestros pecados,
no importando cuán grave fuera nuestro pecado. Por eso la riqueza de la gracia, por eso la grandeza de la gracia, por eso el tesoro de la gracia. Y por eso la expresión de Pablo respecto a la gracia en el 1.7 y seguimos en el 1.8, dice que hizo sobreabundar. Dice la riqueza de su gracia que hizo sobreabundar. Ya dice que la gracia de Dios es rica y aparte de que es rica, la hace sobreabundar. Esa es la manera en que Pablo habla de las grandezas de Dios. ¿Recuerdan la super archirrequete rica? ¿Sí? ¿Recuerdan la supereminente grandeza del poder de Dios? Bueno, de manera semejante está hablando el apóstol en el 1.8. Ya habló de la riqueza de la gracia de Dios, que Dios es rico en gracia, y ahora dice, esa riqueza la hace sobreabundar. De alguna manera podemos ver aquí, podemos entender lo que el apóstol quiere que suceda en nosotros. El apóstol quiere que entendamos cómo son realmente las cosas de Dios. El apóstol quiere que entendamos de una buena manera, ¿sí? que tengamos la consideración correcta. Así que Pablo y la gracia, como asunto número 3, habla de el perdón de pecados. Y el apóstol dice, por gracia yo recibí el perdón de pecados. Ya lo vimos en Efesios 1.7, ya lo vimos en Efesios 1.8. Sí. Dice Romanos 3.24, Romanos 3 habla de justificación. Romanos 3 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Cuando llegamos a Romanos 3, ya recordamos, ya tenemos presente el asunto de Romanos 1, ya tenemos presente el asunto de Romanos 2 y ya tenemos el presente el asunto de Romanos 3. ¿Quién recuerda cuál es el asunto de Romanos 1? ¿Cuál es el tema de Romanos 1? ¿Quién? Los gentiles están en pecado. Romanos 2, los judíos están en pecado. Si judíos y gentiles están en pecado, entonces Romanos 3, todos están en pecado. Dice Romanos 3, versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están en pecado. Y por eso entendemos Romanos 1 y por eso entendemos Romanos 2. Por estas palabras, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están en pecado. Y también el 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí sabes lo que significa ser destituido? Que tenías un puesto y se te quitó. Es degradación. Es ser degradado. O sea que si estabas en quinto, te bajan a cuarto o a tercero. ¿Sí? Así que, asunto número 3, por la gracia somos salvos. Ahora mira el versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24 dice, siendo justificados. Aquí está la definición de gracia, ¿eh? Yo lo leo y ustedes me dicen cuál es la palabra que define la palabra gracia. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cuál es la palabra que define gracia ahí? Gratuitamente. Gratuitamente, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. O sea,
Dios es el que hizo todas las cosas para nuestra justificación. Dios es el que puso todos los medios para nuestra justificación. Dios fue el que puso inclusive a Judas para nuestra justificación. Fue el que puso a su hijo, fue el que puso a los profetas, fue el que puso a Moisés, fue el que puso a Samuel, fue el que puso a todos aquellos personajes para que la historia de la redención se cumpliera y entendiéramos la gracia de Dios, porque fue Dios el que hizo todas aquellas cosas para que nosotros fuéramos justificados. Así que de una manera muy amplia, muy segura y con bastantes palabras podemos usar para hablar de la gracia en nuestra justificación. Podemos venirnos desde Génesis, ¿sí? Y podemos llegar al Apocalipsis hablando de nuestra justificación. Entonces, ahí está la palabra gracia en las palabras de Pablo. Pablo era uno que entendía muy bien la palabra gracia, y en el versículo 24 nos lo deja muy claro. Dice Pablo: yo fui justificado gratuitamente por su gracia. Y nos dice: todos ustedes han sido justificados gratuitamente por su gracia. Todos los que ya hemos acudido, hemos recibido gratuitamente nuestra justificación por gracia, y todos los que van a venir van a recibir su justificación también por gracia. Van a recibir el perdón de pecados por gracia. Así que Pablo era uno que tenía muy presente la palabra gracia. En cuanto al perdón, en cuanto al perdón de pecados, pasamos al asunto. Bueno, antes de pasar al asunto 4, si ya vimos que la salvación es por gracia, lean Romanos capítulo 7, versículo 17. ¿Qué pasa si no utilizamos la gracia? ¿Qué pasa si no aplicamos la gracia después de que hemos sido justificados? La respuesta está en el versículo 17. ¿Cómo dice? Dice Romanos capítulo 7, estoy en el 8, perdón. 7, versículo 17, dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahí hay algo que podría sonar como gracia y que no es gracia, es condenación. Así que si la gracia si la gracia de Dios Padre y la gracia del Hijo actuaron para nuestra justificación, el pecado actúa para nuestra condenación. Por eso dice el versículo 17, dice Romanos 7, 17, dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Bueno, en resumidas cuentas, tenemos que verlo así. Dentro de nosotros nada más hay dos cosas que actúan: o la gracia o el pecado. O la gracia para salvación, o la gracia para la condenación. O perdón, el pecado para nuestra condenación. Así que dentro de nosotros hay dos cosas: la gracia para salvación o el pecado para condenación. Y la pregunta es: ¿a quién vamos a escuchar? ¿A quién estamos escuchando? ¿A quién estamos atendiendo? ¿A quién, qué estamos obedeciendo? ¿Estamos obedeciendo a la gracia o estamos obedeciendo al pecado? ¿Por qué? Porque ya vimos en dos versos que ambas cosas actúan en nosotros. Y aquí en Romanos capítulo 7, versículo 17, dice: el pecado que mora en mí. Y vimos en ¿Romanos qué? Romanos 3, me acuerdo que era Romanos 3, versículo 24, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo
Jesús, a quien Dios puso como propiciación. O sea, está la gracia que actúa y está el pecado que también quiere actuar. Y la pregunta es, ¿quién va a poder más? ¿La gracia o va a poder más el pecado? Si es el pecado el que va a poder más, bueno, pues entonces el Espíritu Santo no está haciendo nada. Pero cuando es la gracia la que vence es porque el Espíritu Santo está actuando en nosotros. Así que pasamos al asunto número 4. Sí. ¿Cuáles fueron las palabras de Pablo en el asunto número 3? En la gracia tenemos perdón de pecado. En su gracia tenemos redención, tenemos el perdón de pecados. Pasamos al asunto número 4. ¿Cuáles van a ser las palabras de Pablo en Gálatas 2:21? Vamos a ir a Gálatas capítulo 2, versículo 21. ¿Lo tienen? Dice así: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La parte que nos interesa es donde dice, no desecho la gracia. Entonces, en esto debemos de poner atención, porque la gracia es algo que podemos llegar a desechar. ¿Por qué? Porque los Gálatas ya habían desechado la gracia. Y si los Gálatas habían desechado la gracia, es porque la gracia es algo que se puede abandonar. Es algo que se puede desechar y en esto debemos de tener cuidado. Porque la salvación, si se descuida, la vamos a perder. Porque la corona de vida, si se descuida, la vamos a perder. Porque nuestros nombres en el cielo, si nos descuidamos en cuanto a la gracia, nuestros nombres van a ser borrados. Todas esas cosas ya las hemos visto a detalle. Y ahora, en cuanto a la gracia, si no tenemos cuidado, también la podemos anular. Por eso dice, no desecho la gracia de Dios. Pablo dice, yo no soy de los que desechan la gracia de Dios. Dice Pablo, yo no soy de aquellos que ponen la gracia de Dios allí en un archivero y la sacan para usarla solamente los domingos. Yo no soy así. Dice Pablo, la gracia no es para desecharse. La gracia no es para guardarse. La gracia es para vivirse, es para cumplirse, es para hacerse, es para obedecerse. Es para recibir todos esos frutos que están incluidos en la gracia. No desecho la gracia de Dios. Yo no, dicen otras versiones, yo no anulo la gracia de Dios. Eso es desechar, anular, dejar inservible algo tremendamente útil como es la gracia. Gálatas 5:4 dice, de Cristo os desligasteis. Se puede desechar la gracia. Se puede desligar de Cristo. Así como nos unimos a Cristo, Gálatas 5:4 dice que podemos desligarnos de Él. ¿Sí? Hebreos 12:15 dice, mira bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia. La gracia se puede convertir en algo en que nosotros no la alcancemos. Recuerdan allá cuando vimos en Romanos 9, cómo fue que los judíos no alcanzaron la gracia y los gentiles sí la alcanzaron. Y la razón, la explicación es sencilla, porque los judíos iban en pos de esa gracia, en pos de esa justificación por medio de una ley. Y los gentiles iban por medio de esa gracia a través de la gracia. Iban por el camino correcto, hacia el lugar correcto. Pero los judíos iban, según ellos, a la justificación, pero en el camino incorrecto, de la manera incorrecta.
Entonces, tengamos presente esto. Si no utilizamos la gracia, la anulamos. Si no utilizamos la gracia, la desactivamos. Si no utilizamos la gracia, ya hablamos de su grandeza, de su gran tamaño, de su gran beneficio, de su gran significado, y no utilizarla es prácticamente anular o abandonar. Sí. La gracia se puede desechar. Dice Gálatas 2:21, no desecho la gracia. De Cristo nos podemos desligar, dice Gálatas 5:4. De la gracia es posible que la recompensa de la gracia es posible que no lleguemos a alcanzarla. Esto habla de que debemos ser gente que pone atención. Y en Gálatas 1:6 y 9, Pablo, hablándoles a los Gálatas, les dice: estoy maravillado de que en tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por su gracia. Cristo, los Gálatas se habían alejado de Cristo. Así que la gracia, según Pablo, no está para descuidarse. No está para guardarse en algún cajón ni para ponerse en algún rincón. O sea, la gracia puede llegar a ser anulada. La gracia puede llegar a ser inutilizada. Hubo un tiempo en que teníamos una bicicleta para transportarnos, pero de repente descuidamos la bicicleta, le faltó aire y ya no pudimos transportarlo. Si descuidamos el uso de nuestra bicicleta, no descuidemos el uso de la gracia, no descuidemos el trabajo de la gracia. Así pasamos al asunto número 5. Sí. La gracia reconocida, pero no por nosotros, sino por otros. Miran, reconocen la gracia que está en nosotros. Así que no se trata solamente de reconocer de manera personal que la gracia está en nosotros, sino hay que asegurarnos que los demás vean la gracia de Dios que está en nosotros. Allí está en Gálatas capítulo 2, versículo 9. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 9, dice de la siguiente manera, dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, ¿quién es? Jacobo. Jacobo reconoció la gracia que Dios había depositado en Pablo. Cefas, o sea, Pedro, fue otro que reconoció la gracia que Dios había puesto en Pablo, y Juan, otro apóstol, reconoció la gracia que Dios había depositado en Pablo. Y la pregunta es: ¿tiene la gente la capacidad de ver la gracia que Dios ha puesto en nosotros? ¿Puede la gente darse cuenta? Qué tan interesante es que la gente se dé cuenta de que Dios ha depositado su gracia, ha derramado su gracia en mí. Porque la gente se da cuenta del cambio, porque la gente se da cuenta del servicio, porque la gente se da cuenta de las palabras, porque la gente se da cuenta de nuestros hechos, porque la gente se da cuenta de nuestro vestir, porque la gente se da cuenta de lo que oímos, porque la gente se da cuenta de los lugares a los que asistimos, porque la gente se da cuenta de las cosas que hacemos con nuestras manos, porque la gente se da cuenta de cuál es nuestra vida, de cuál es nuestro quehacer, de cuál es nuestro pensar, porque la gente se da cuenta, pero lo más importante es que la gente se dé cuenta que Dios ha derramado su gracia en nosotros, así como Jacobo, Cefas y Juan se dieron cuenta que Dios había puesto su gracia en Saulo para que cumpliera con este servicio. Sí. Es importante que la gente vea. La gente veía a Jesús.
y oía palabras de gracia que salían de su boca. La gente miraba lo que hacía Jesús y veía la gracia que salía de las obras que pues él hacía. La importancia de que los demás vean la gracia. Estas también son palabras de Pablo en Gálatas 2:9. Reconocieron la gracia que se me había concedido. La gente conoce la gracia que se nos ha concedido. Es una buena pregunta para responder según Gálatas 2:9. ¿Cuáles son otras palabras de Pablo, pero ahora en segunda los Corintios 12:9? Sí. ¿Cuáles son? Bástate en mi gracia. ¿Qué vamos a ver en el asunto número 6? Penúltimo. Bástate en mi gracia. La suficiencia de la gracia. Sí. Ya hablamos de la supereminente grandeza de su poder. Ya miramos de la gracia abundante, de la riqueza de la gracia. Ahora vamos a hacernos esta pregunta. ¿Es suficiente la gracia en nosotros? Jesucristo está probando a Pablo para ver si hay gracia suficiente en él. Sí. Si está haciendo uso correcto de la gracia que Dios ha puesto en él, porque en el 2:19, en 2 Corintios 12:9, se le dice a Pablo, bástate en mi gracia. Eso dice en el versículo 19, 9, 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Por qué nos debe bastar la gracia? ¿Por qué la gracia debe ser suficiente? Porque su poder se perfecciona en la debilidad. Si nosotros nos pudiéramos sanar sin necesidad de médico, no habría necesidad de que Dios usara su gracia. Si nosotros nos pudiéramos curar solos. Si nosotros pudiéramos ser autodidactas, si nosotros tuviéramos la capacidad de enseñarnos a nosotros mismos, Dios no necesitaría usar su gracia para enseñarnos. Si nosotros pudiéramos llegar por nuestros propios méritos al cielo, no hacía falta que Dios derramara su gracia en la cruz. Pero lo hizo porque sabe que es difícil que haya suficiente gracia en nosotros, y a Pablo se lo aplica. A Pablo le dice debido a un aguijón en la carne. Dice el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y Pablo dice en el versículo 8, 3 veces he rogado, 3 veces he pedido al Señor que me lo quite. Pero Dios le dijo, no te lo voy a quitar. ¿Por qué? Increíblemente, parece raro, pero Pablo sabía de este aguijón, Pablo sabía de esta dificultad, Pablo sabía de este problema, Pablo sabía de la razón de este problema, y aún así le dice al Señor 3 veces, quítamelo, y las 3 veces el Señor le dijo, no te lo voy a quitar. ¿Por qué? Porque tú sabes perfectamente para qué te lo he puesto. Las dificultades, a veces le pedimos al Señor que nos saque de dificultades y el Señor dice, no te voy a sacar. ¿Por qué? Porque yo sé por qué te he metido en esa dificultad. ¿Sí? ¿Cuánto se enojó Job? ¿Cuánto renegó Job?
¿Cuánto se justificó Job? Sí. Para el último decir, "Ah, ahora sí te veo, ahora sí te entiendo, ahora sé quién eres tú, porque antes había escuchado de oídas, pero ahora mis ojos te están viendo", y entonces se arrepintió y entonces pidió perdón a Dios. Me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces, lo que nos sucede, sea bueno, sea malo, es por alguna razón. Y este aguijón que había sido puesto en Pablo, pues obviamente era una molestia. Era una molestia y Pablo le pide, Señor, ya quítamelo. Y Jesús dice, o Dios dice, no, no te lo voy a quitar. Dice, rogado al Señor. Y el Señor dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, no quiero que seas fuerte según tus fuerzas. No quiero que seas inteligente según tu inteligencia. No quiero que tengas poder según tu poder. Quiero que seas fuerte por la fuerza que yo te doy. Quiero que seas inteligente por la inteligencia que yo te doy y que seas capaz de hacer las cosas por la capacidad que yo te doy en mi gracia. Sí. Así que no solamente la gente tiene que reconocer la gracia en nosotros, si nosotros tenemos que reconocer la gracia que Dios ha puesto en nosotros, que la gracia está en nosotros. Si me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Quieres ser fuerte? Yo no te quiero fuerte. ¿Quieres ser un predicador poderoso en el Evangelio? Yo no quiero que seas un predicador poderoso en el Evangelio. Yo quiero que seas mi predicador. Yo quiero que seas el predicador que yo quiero, y el predicador que yo quiero va a ser uno que haga, que hable lo que yo le diga, lo que yo quiero, y de la manera en que yo lo quiero. Por eso ahí están las palabras escritas por Pablo, bástate mi gracia. La gracia tiene que ser suficiente. En los momentos difíciles, la gracia tiene que ser suficiente. En el momento de la prueba, la gracia tiene que ser suficiente. En el momento de la enfermedad, la gracia tiene que bastar. La gracia tiene que bastar. Y no nuestros recursos. Último, 7, es bien fácil. Todo lo que hemos visto tenemos que imitar. Allá en Filipenses 3, 17 y 18, ser imitadores de mí, porque yo soy imitador de Jesús. Y si imíteme a mí. Bueno, en este tema de la gracia, en las palabras que hemos visto de Pablo, número 1, por la gracia soy lo que soy. Hay que imitar a Pablo en esas palabras. El asunto número 2, su gracia me llamó, o me llamó por su gracia. Entonces tenemos que imitar a Pablo en esas palabras. Asunto número 3, vimos, por gracia tenemos redención, por gracia tenemos perdón de pecados. Bueno, pues imitemos a Pablo. Este es el asunto número 7. Imita la manera en que Pablo utilizaba la gracia. Imita la manera en que Pablo consideraba la palabra gracia. Sí. Imita a Pablo en cuanto a la gracia. ¿Por qué? Porque Pablo era uno, ya lo dijimos y lo vamos a repetir y lo vamos a seguir repitiendo. Sabía que era gracia, sabía el motivo de la gracia y sabía el propósito de la gracia y sabía el precio de la gracia. Sí. En el asunto 4 miramos de Pablo que no estaba dispuesto a anular la gracia que Dios había puesto
en él. No estaba dispuesto a desechar la gracia de Dios. Nosotros, pues, de ninguna manera debemos arriesgarnos a desechar, a abandonar, a dejar atrás la gracia de nuestro Dios. En el asunto 5 vimos la manera en que otros reconocieron la gracia que Dios había depositado en Pablo. Bueno, pues imitemos a Pablo en esto. En el asunto número 6 tomamos estas palabras de Pablo que aprendió Pablo: bástate en mi gracia. Nosotros debemos ser vastos en esa gracia. Nosotros debemos saber utilizar esa gracia. ¿Sí? En los momentos difíciles, en el momento de la prueba, en el momento de la tentación, en el momento de la dificultad, en el momento del rechazo, en el momento de peligro, recordar estas palabras de Pablo: bástate mi gracia. Las escuchó, las entendió y las escribió para que nosotros también fuéramos vastos en su gracia. Y el asunto número 7 se trató precisamente de imitar a Pablo. Y podemos seguir hablando de gracia y podemos seguir estudiando acerca de la gracia. La gracia es un tema enorme y la pregunta es: ¿qué tanto hemos aprendido de todo esto que hemos escuchado acerca de la gracia? Dios les bendiga y vamos a buscar un himno que hable de la gracia.